Hola, hoy me gustaría hablar sobre la filantropía masónica. Estamos hablando de simbolismo, de conceptos masónicos, pero a veces nos olvidamos de algo muy importante, que es la raíz del lema masónico: libertad, igualdad y fraternidad. Al querer hablar sobre la filantropía y el altruismo masónico, creo que nos centramos en un interés general para todos los masones. Se habla de filantropía y de altruismo, pero ¿verdaderamente lo hacemos? ¿Verdaderamente desde el principio, tanto en el primero y en el segundo grado, se habla lo suficiente de filantropía y de altruismo? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. Vayamos primero al concepto de la filantropía. Los diccionarios nos dicen lo siguiente, cada uno ya lo sabemos en principio, pero ciñámonos al texto. Tendencia a procurar el bien de las personas de manera desinteresada y al mismo tiempo incluso a costa del interés propio. Esto más o menos ya lo sabemos, pero francamente, ¿lo llegamos a practicar en masonería? ¿No nos preocupamos demasiado a veces en el primero y en el segundo grado de enseñar la esencia del símbolo, de los principios masónicos más importantes, del ejercicio de la masonería en primer grado y en segundo, pero sin tocar, dejando de lado este tema? A mi juicio, evidentemente es una concepción mía y aquí abajo podríamos dejar nuestras opiniones, vuestras opiniones, se deja de lado. Es decir, ya vendrá, ya lo haremos. Vamos a ceñir los conceptos simbólicos e iniciáticos y después llegará el momento que ya trataremos este tema. Y quizás no nos damos cuenta que este tema también tiene que estar en el cemento, en la argamasa de lo que se estudia en primero y en segundo grado. Si queremos arreglar, dejar bien fijo el concepto iniciático y simbólico de las cosas que son las primordiales en masonería y olvidamos la fraternidad, el altruismo y al mismo tiempo la filantropía desde buen principio, quizás no lo estamos haciendo bien. No cuesta nada incluir en este paquete, en esta mochila, la filantropía y el altruismo. En nuestra sociedad, en la ciudad, existen las donaciones de organizaciones particulares a las organizaciones sin ánimo de lucro, el apoyo a proyectos sociales, las fundaciones de investigaciones científicas, mejoras para la educación, becas y demás. Pero quizás en la sociedad, en la ciudad, esto a veces, aunque es bueno, puede encerrar algunas derivaciones y algunas cosas que en realidad serían, y todos lo sabemos, podríamos considerarlo como espurios. Dejemos esto, estamos hablando del concepto de la filantropía y al mismo tiempo del altruismo. Así tenemos en cuenta y nos ceñimos que filantropía es el amor al género humano. Y en cambio el altruismo es un acto de amor que puede tener muchísimas derivaciones y se puede hacer de muchas maneras, porque no deja de ser un acto de motivación para al mismo tiempo aumentar el bienestar de los demás, que es una cosa muy interesante. Pero en realidad estamos hablando de que se puede practicar el filantropismo desde el punto de vista de destinar alguna donación del tronco de la viuda o alguna donación de alguna logia a un acto concreto de ayuda a una persona, a un hermano o a una entidad. Esto está muy bien y ya se ha hablado sobre el tema.
Pero a veces no nos damos cuenta que la práctica del altruismo y de la filantropía personal, quizá esto es una, digámoslo así, un adjetivo que yo le pongo y que es totalmente una idea personal, puede ir más lejos. Y entonces me fijo y quizás he anotado algunas ideas, no sé qué os parecerán. Mirad, ayudar con nuestra presencia a alguien que en un momento determinado está solo o tiene problemas. Puede ser un amigo, puede ser un familiar o puede ser un hermano francmasón. Escuchar a los demás. A veces hay gente, hay hermanos, hay personas que pueden necesitar no dinero, no ayudas económicas, sino ser escuchado. Y esto es practicar el filantropismo, pero social, humano, y también el altruismo. Después, hacer un gesto amable al día. A veces no nos damos cuenta y llevamos nuestra vida de trajín y nos comportamos a veces sin darnos cuenta como sátrapas, como gente totalmente egoísta. Miremos esto. Pero hay más. Ofrecer un voluntariado, dar algo a quien lo necesite en un momento determinado, incluso, pero sobre todo sin que lo vean los demás. Es decir, no hacer ostentación si se da alguna cosa. Después, hacer un obsequio inesperado, cualquier cosa, pero cualquier cosa simple. Y después, compartir el tiempo con los demás. A veces parece que no, pero estas pequeñas cosas nos hacen ser mejores y cumplir nuestra pauta, nuestra necesidad de hacer algo al día que sea provechoso, necesidad particular de uno mismo, porque nos sentimos mejores. Tenemos que tener en cuenta, y no nos damos, y no lo hacemos, que por norma, y mucho más si aún no se está iniciado, el ser humano, independientemente de cómo se quiera considerar, tiene una tendencia al egoísmo, a una naturaleza egoísta, es decir, procurar el propio bienestar y de nuestros afines, es decir, de nuestra familia, de nuestros allegados, e ir pasando la vida. Y quizás esto, lo único que se puede hacer es mejorarlo, sustanciarlo con estas cosas que estamos hablando, muy especialmente ceñiéndonos en el tema de lo que hoy os estoy comentando y reflexionando, es decir, del altruismo y de la filantropía. Históricamente, personajes conocidos han tenido o han dado su opinión y nos dan idea de la diversidad de criterios. Por ejemplo, todos conocemos a Ani y él decía, en este caso, que el altruismo era compasión, era crear en sustancia almas débiles. Y por lo tanto, desde esta opinión, pues allá cada uno con lo suyo. Pero después tenemos, y este autor me lo he encontrado revisando un poco la historia del altruismo y al mismo tiempo de la filantropía, tenemos un autor, Leo Buscaglia. Decía lo siguiente, fijaos, cada hombre se acerca más a sí mismo cuando más se dedica a los demás. Esto es aplicar o sustanciar una idea que tenemos todos los masones y que esto sí que se nos dice mucho, tanto en el primero como en el segundo grado. Conócete a ti mismo. Pues la idea puede ir conectada y nos puede dar idea de lo importante que es la filantropía y el altruismo. El altruismo es la sensibilidad, ¿no?, de comprender a los demás. Y cuando se trabaja en equipo, se trabaja mejor. A veces no nos damos cuenta y queremos hacer cosas por nosotros mismos. Esto es bueno. Lo malo es cuando no se hace nada y se vive inerte. Pero a veces, trabajando en equipo, todo sale mejor. Estamos hablando en el mundo de la ciudad, en el mundo profano, es decir, en el mundo de cada día. Pero desde que entramos en masonería, las cosas cambian. Trabajamos en logia. Nos acostumbramos, se nos enseña
a estar trabajando en conjunto. Por ejemplo, en redactar una plancha y después colaborar con aportaciones. Esto es trabajar en equipo y el resultado siempre es mejor. De aquella plancha que nada más tenía 5 conceptos, se pueden encontrar como mínimo 3 o 4 más. Estamos hablando de 8, se ha mejorado el tema, hemos trabajado en equipo. Voilà, aquí está el detalle. Después, también considero que tenemos que cuidar y vigilar el altruismo y a veces la filantropía porque, insisto, desde el mundo profano, a veces estas cosas tienen algo de espúreo. Evitar impuestos, rebajar costos, y esto ya entonces ya no es tanto altruismo y tanta filantropía. Hay que evitar esto. En masonería trasciende en lo personal y en lo familiar. Crear y encontrar oportunidades para ayudar a todos es lo más importante y necesario. Y después tenemos que tener en cuenta que se ha dicho a partir del lema de libertad, igualdad y fraternidad, que hay una serie de cosas comunes del código moral masónico que lo hemos abordado en otros vídeos, que es el vivir honradamente, el obedecer las leyes del propio país, el practicar la justicia, el amar a los semejantes, altruismo, filantropía, trabajar para el bienestar de la humanidad, que este es el deber de todo masón. Haciendo esto, que podríamos decir que son los 10 mandamientos, permitidme la idea de esta transpolación, son lo que nos da pie para que masónicamente a veces practiquemos la filantropía. La filantropía masónica en realidad no se predica en las calles, se predica desde el propio corazón y en silencio. Esta es la idea que os quería traer hoy y que a veces no parece importante, pero lo es mucho. Recordad, una palabra amable, el saber escuchar. Esto es un acto de filantropía que no puede ganar ni el filántropo más millonario. Seamos buenas personas, hacedme caso, o intentémoslo siempre. Y recordad que todo está por hacer y todo es posible.